Se despertó en su nido de pajas. La noche había sido fresca, pero ahora el calor desentumecía sus plumas. Batió unas cuantas veces las alas y estiró el cuerpo. Lanzó un par de graznidos y, como todas las mañanas, comenzó su paso lento y bamboleante hacia el río. Con pesadez recorría los escasos 50 metros que le separaban del agua. Casi no había andado, pero ya estaba cansado. Oyó unos ladridos y de repente, como una exhalación, pasó a su lado el perro de la granja. No es que le asustase, no hacía nada a los patos. Si acaso jugueteaba persiguiéndoles un rato, por entretenimiento, pues estaba bien advertido por el granjero de que se guardara mucho de quitarles una sola pluma. Pese a todo, Puntillas no podía sufrirlo. Ese correteo incesante, esa velocidad inusitada para él, una auténtica cruz. Qué gusto debía dar de correr de esa manera, moverse con esa desenvoltura y, de paso, un día sacudirle él un trompazo a toda velocidad, de esos que dejaban atontados durante unos segundos. Pero, ¿por qué soñaba? Él no era más que un pato y no podía sino andar de esa manera tan torpe. Pensó que los perros, y a saber si los humanos, se reirían de su paso, de su lentitud y de su zarandeo. Al fin llegó al río y empezó a flotar suavemente. Metió varias veces la cabeza en el agua para refrescarse y coger tono. Ya estaba más tranquilo. Ahora comería algo. Flotando sobre el agua pilló unos gusanitos, cerca de la orilla unas moscas aún atontadas por lo temprano de la mañana. Bueno, dijo, es un comienzo. Metió la cabeza en el agua para tratar de encontrar algo más sustancioso, quizás algún pececillo despistado. Pero hoy no debía de ser su día, pues los peces más grandes que nadaban con gracia y velocidad la arrebataban con giros instantáneos todos los pececillos que se ponían a su alcance. Puntillas lamentó entonces no poder cambiar de dirección con esa rapidez, desplazarse en el agua como esos torpedos acuáticos perfectamente aerodinámicos. Realmente, pensó, los patos somos seres muy inferiores. No sé ni cómo sobrevivimos comiendo algo del río. Ojalá pudiera yo desplazarme en el agua como estos peces. Muy desanimado salió del río y resolvió que tal vez le costase menos comer algo en seco. Los patos pueden alimentarse de muchas cosas terrestres, granos de maíz, trigo, hierbas, insectos, etc. Así que quizás ahora tuviera más suerte. Empezó a andar por la tierra esperando la salida de algún gusano o un saltamontes que eran sus favoritos, pero por el momento no aparecía ninguno. A unos 2 metros vio un grillo, la oportunidad que esperaba. Andaba muy lentamente hacia él, unos centímetros. Si se estiraba sería suyo. Un segundo más. Y en ese instante un gorrión voló de una rama y apresó al grillo y con él, con su pico, salió disparado, retomó el vuelo. Puntillas no pudo ni reaccionar. Era lo que faltaba. Inevitablemente comenzó a lamentar su suerte. Y ahora un gorrión. Tampoco podía ser él capaz de volar así. ¿No era acaso también un ave? ¿Cómo podía la naturaleza ser tan cruel para ser un pájaro con esas alas redondas, un cuerpo tan gordo, lento, pesado? Podía volar, pero para despegar del agua no tenía más remedio que gastar unas fuerzas inmensas. Chapoteaba un buen rato y ¿luego qué? ¿Acaso podía él hacer esos picados, esos giros que veían las águilas y los halcones? ¿Volar a esas velocidades? Eso sí que era un privilegio. O la gracia y movilidad que tenía el colibrí. Qué belleza, qué perfección de movimientos. Con todas esas reflexiones en la cabeza, Puntillas se deprimió tanto que se encontró mal físicamente, incluso con mal cuerpo, enfermo. A lo mejor la solución de su malestar pasaba por visitar a algún patoterapeuta. De hecho, le habían hablado de uno muy bueno, que atendía ahí cerquita. Seguramente podría ser que se encontrara mejor. El patoterapeuta, muy amable, tuvo a bien hacer un hueco en su agenda. Le atendió. En la primera sesión le escuchó con mucha atención, le dijo que no se preocupara, etc. Para empezar debía liberarse de esa ansiedad. Le recomendó algunas técnicas de relajación, respiración, que debía practicar, sobre todo cuando estuviera en su nido. Igualmente le indicó que durante su conversación había detectado muchos pensamientos negativos. Por ejemplo, no soy bueno, no valgo nada, me gustaría ser otro, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Soy un incompetente, etc. Estos pensamientos son la causa de tu malestar, por tanto es fundamental que los deseches y los modifiques por otros que te hagan sentir mejor.
como en realidad valgo mucho, tengo que quererme, si no consigo más cosas es porque yo mismo me saboteo, soy capaz de todo, tengo confianza en mí, soy especial, tengo gran potencial, etc. Puntillas salió bastante animado de la consulta, se aplicó a poner en práctica eso de la relajación y la patoterapia cognitiva. Al principio le pareció que el tratamiento daba éxito, pues se sentía más aliviado. Pero tras unos días sus sentimientos primitivos volvieron a imponerse. El patoterapeuta le explicó que debía esforzarse más y trabajar con mayor ahínco. Puntillas lo intentaba, pero ignoraba porque al final siempre acababa pensando que él no era capaz de correr como un perro, nadar como un pez, volar como un ave. Más deprimido que nunca, abandonó la patoterapia con un sentimiento de absoluta desesperanza. Transcurrieron varias semanas hasta que una tarde llegó volando una bandada de patos que nunca antes había descansado ahí. Venían desde Alaska y como Puntillas sabía, siempre era interesante escucharles, pues traían novedades y contaban historias curiosas. Uno que parecía de más edad miró a Puntillas y notó su tristeza. ¿Qué te aflige, muchacho? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? Pues así me siento, creo que llevo una vida miserable. ¿Por qué? ¿Qué te falta? ¿Cómo es posible que un pato se lamente? ¿Cómo que cómo es posible? ¿Acaso no ves que somos animales limitados? ¿Los mediocres de la naturaleza? Pues no sé. Es que nunca me paro a pensar en eso. Podemos nadar, volar, andar. No somos los únicos. Pero no todo mundo tiene esas posibilidades. Además ya sé que no lo hacemos tan bien como otros. Especialmente lo de correr no se debe negar. Pero justamente por no habernos especializado en nada, tenemos la ocasión de disfrutar varias alternativas. Para volar como un halcón, tienes que dedicarte solo a eso. Igual para correr como una gacela o nadar como una carpa. Yo la verdad prefiero tener todas las posibilidades y no agobiarme por ser perfecto como otros. Me parece que así estoy más relajado y ya, ¿qué importa? ¿Podemos hacer algo para cambiarlo? Pues no, entonces tomemos las cosas como son. Puntillas quedó muy impresionado por la conversación. Lo cierto es que no lo había visto así, se había preocupado más por sus imperfecciones que por sus cualidades. También podía disfrutar de estas, aunque no fuesen tan extraordinarias como las de otros, al fin, porque era tan importante ser más que otros, hacer las cosas mejor que otros. Este cambio de actitud influyó positivamente en su ansiedad. Se relajó de forma natural. Y también sobre el curso de su pensamiento, no es que ya no surgiera, ¡ay, qué bien corre ese perro, qué bien nada ese pez, ojalá pudiera yo correr! También se enfadaba con una avecilla, le quitaba el bocado. Pero sabía que eran solo pensamientos, solo sentimientos que surgían de forma lógica porque le ganaban la comida. No tenía por qué quedarse aferrado a ello como lo único importante o crucial de su vida. Pasó algo más de tiempo y Puntillas se sintió aún mejor. Pero según se dio cuenta, no tanto por su cambio de actitud, sino por experimentar de forma más directa y sin tantas vueltas el placer mismo de andar sobre la tierra, nadar en el agua y desplazarse en el aire. Cuando no pensaba en eso, simplemente hacía esas cosas y Puntillas se sentía pleno y vital.